Hola canal, mi nombre es Esteban y esta es mi historia. Manejo taxi desde hace 10 años, casi siempre en turnos de madrugada porque me dejan más propina, pero hace unos meses viví algo tan espeluznante que todavía no entiendo cómo no perdí la cabeza. Era un viernes, pasadas las 2 de la mañana, cuando me llegó una solicitud en una zona olvidada a las afueras de la ciudad. No había casi luces, no había tráfico y no había razón para que alguien estuviera ahí, pero acepté porque pensé que sería un viaje largo. Cuando llegué al punto exacto, primero no vi a nadie. Solo un poste inclinado y un camino de terracería. Estaba por cancelar cuando de pronto la vi salir de entre los matorrales, una mujer joven, delgada, con un vestido corto completamente mojado y pegado a la piel, como si hubiera caído en un canal. Caminaba despacio, arrastrando los pies, y traía las manos cubiertas de lodo y sangre seca. Se acercó al taxi sin levantar la cabeza. Cuando abrió la puerta, un olor fuerte a humedad y tierra mojada entró de golpe. Se sentó detrás de mí y escuché el asiento hundirse como si su ropa estuviera empapada. Su voz salió temblorosa: «Lléveme al hospital». Le pedí la dirección exacta, pero no respondió. Solo dijo, al más cercano, con un tono que no sonaba a súplica, sino a derrota. Cuando la vi por el retrovisor casi freno del susto. Tenía la piel pálida como papel, el cabello completamente pegado a la cara y unas marcas largas en el cuello, marcas que parecían hechas a uñas, no de alguien atacándola, sino de ella misma tratando de arrancarse algo. Arranqué rápido. A los pocos metros la escuché llorar muy bajo, como si no quisiera que la escuchara. Le pregunté si estaba herida y ella solo dijo, «Ya no importa, él me alcanzó». Me quedé helado. Pregunté quién. No respondió. Pasaron unos segundos y noté algo más perturbador. El vidrio de la ventana trasera comenzó a llenarse de pequeñas gotas, de adentro hacia afuera, como si estuviera sudando agua. Miré discretamente hacia el asiento y vi que había un charco creciendo bajo sus pies. Su vestido goteaba agua turbia, con hojas pequeñas pegadas. No podía ser lluvia. No había llovido en días. ¿Se cayó en algún río?, pregunté. Ella levantó la mirada. Y entonces supe que eso no era una pasajera normal. Sus ojos estaban rojizos, como si hubiera llorado sangre. Literalmente sangre. Me miró desde el retrovisor con una expresión vacía, rota, de alguien que ya no pertenece a este mundo. «Yo no salí», murmuró. Y supe que no estaba hablando de salir del agua. Estaba hablando de salir de la vida. Tragué saliva y aceleré. Quería llegar al hospital lo más rápido posible. Pero justo cuando tomé una avenida larga, ella dijo, «No vayas para allá, él ya viene». Miré la calle por el espejo lateral. Y lo que vi no tenía sentido: un hombre completamente empapado, corriendo a toda velocidad detrás del taxi. No trotaban sus pasos. No aceleraba normal. Corría con una velocidad antinatural, con las manos tensas, la boca abierta y los ojos completamente negros. Su cuerpo estaba cubierto de lodo y su ropa desgarrada dejaba ver el pecho abierto, como si se hubiera incrustado contra algo. Corría con la cabeza doblada hacia un lado, como si tuviera el cuello fracturado. Aceleré, pero él también. Sus pies golpeaban el pavimento como si no sintiera dolor. Cada vez estaba más cerca. Lo vi abrir la boca, y noté que tenía la lengua partida a la mitad. La mujer en el asiento trasero comenzó a temblar. «No abras, no abras, no abras», repetía una y otra vez. Cuando el hombre alcanzó al taxi, golpeó la cajuela con tanta fuerza que el vidrio trasero vibró. Luego golpeó más fuerte, dejando una marca profunda en la lámina. La mujer gritó un sonido que parecía venir desde el fondo de su garganta. Yo aceleré más, pero esa cosa comenzó a golpear la parte trasera del taxi una y otra vez, como si quisiera arrancar la cajuela. «¿Quién es ese hombre?», grité sin poder evitarlo. «Es el que me hundió», respondió ella con un hilo de voz. Entonces la vi claramente por el retrovisor. Tenía marcas alrededor de las muñecas, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza mientras ella luchaba bajo el agua. Y en su cuello se veía la marca clara de unos dedos que le habían empujado la cabeza hacia abajo. El ataque aumentó.
El hombre trepó por la cajuela, subiendo al techo del taxi, dejando caer agua sucia y coágulos de sangre. Golpeó el techo, hundiéndolo un poco. Luego bajó su rostro por el parabrisas. Vi sus ojos negros observándome. Su piel estaba desprendiéndose del lado derecho de la cara. Golpeó el vidrio con su frente, haciendo que se cuarteara de inmediato. La mujer detrás de mí gritó con tanta fuerza que el aire pareció temblar. «Sácame de aquí, no quiero regresar allá abajo». Giré hacia una carretera secundaria tratando de perderlo. El hombre resbaló, pero volvió a incorporarse, ahora golpeando la puerta trasera, intentando arrancarla. La mujer se cubrió el rostro, llorando. Y ahí entendí algo que nunca voy a olvidar: no estaba viva. Pero tampoco estaba muerta, no completamente. Estaba atorada en el último momento antes de morir. La puerta trasera reventó. El hombre la lanzó hacia afuera con una fuerza brutal. Su cabeza asomó por la abertura, buscando a la mujer. Yo aceleré más, pero él logró meter medio cuerpo al taxi. Sus manos llenas de lodo dejaron marcas profundas en el asiento. Ella gritó su nombre. Sí, su nombre. No era un desconocido. Era su pareja. El hombre trataba de arrastrarla fuera del taxi, igual que lo había hecho en el agua. Yo no podía permitirlo. Tomé una curva cerrada y su cuerpo salió disparado, golpeando el pavimento y rodando varios metros hasta desaparecer entre los arbustos. La mujer lloraba sin parar. No quiero volver al fondo, repetía. Yo le dije que la llevaría al hospital, que la ayudaría, aunque no sabía ni qué estaba enfrentando. Pero ella negó con la cabeza. No me lleves ahí, él murió primero, y me está esperando. Sentí un estremecimiento recorrerme entero. Miré el asiento por el retrovisor. Y la mujer ya no estaba. El charco de agua seguía ahí. Pero ella no. Detuve el taxi con el corazón acelerado, sin entender qué había pasado. Revisé el asiento. Solo encontré lodo, sangre seca y un mechón de cabello mojado. A la mañana siguiente, revisé las noticias. Una pareja había sido reportada desaparecida 3 días antes. Los encontraron en un canal profundo. Ella tenía marcas de estrangulamiento y signos de lucha. Él había muerto por golpe en la cabeza al caer al agua. Dicen que la arrastró con él, que intentó hundirla, pero ella logró escapar unos metros antes de que los dos murieran. Desde entonces, cuando manejo de madrugada, si veo un punto de recogida donde no debería haber nadie, yo no me detengo. Porque a veces no recoges pasajeros. A veces recoges lo último que queda de su muerte. Hola canal, mi nombre es Julián y esta es mi historia. Soy taxista en la zona metropolitana desde hace 6 años, y aunque me han tocado clientes agresivos, borrachos, perdidos y hasta delirando, nada me había preparado para lo que viví una madrugada en una colonia donde nunca debería haber aceptado un viaje. Eran casi las 3 cuando la aplicación me asignó un servicio en una calle sin pavimento, una de esas que siempre están apagadas. No me gusta entrar ahí, pero había poca demanda, así que fui. Al llegar al punto, no vi nada. Ni una casa con luz, ni un poste encendido, ni un alma en la calle. Iba a cancelar cuando escuché un golpe seco en la cajuela, como si alguien la hubiera tocado con los nudillos. El ruido me heló. Miré por el retrovisor, y ahí lo vi, un hombre de pie detrás del taxi, delgado, pálido, con la ropa totalmente impregnada de sangre que ya se había secado en placas densas sobre su pecho. No tenía expresión. Solo me veía. Le pregunté si él era el pasajero. No contestó. Caminó lentamente hacia la puerta trasera derecha y la abrió sin prisa, metiéndose al taxi como si no sintiera el peso de su propio cuerpo. Al sentarse, dejó una mancha oscura en el asiento, como si su ropa resumara sangre fresca. Cerró la puerta sin un sonido. Me quedé mirando su rostro por el retrovisor y sentí algo raro, no parpadeaba. Tenía la mirada fija, perdida, como si no estuviera realmente ahí. Y en el cuello. Tenía una línea profunda, una especie de corte que rodeaba toda la garganta. No sangraba hacia afuera, pero se veía abierta, dejando ver carne interna.
Tragué saliva y le pregunté a dónde quería ir. Su voz salió débil, como pasada por agua: llévame al puente. No me dijo cuál puente. No dio dirección. No dijo colonia. Solo al puente. Le pedí que me dijera cuál, pero no respondió. Mantenía la mirada clavada en algún punto del respaldo. Arranqué con cautela, sintiendo el ambiente tan pesado que se me entumecieron los dedos. Mientras avanzábamos, el olor comenzó a llegar, un hedor metálico, espeso, imposible de ignorar. A sangre. El hombre no se movía. Solo respiraba lento, aunque cada inhalación sonaba húmeda, como si tuviera líquido dentro. Al pasar bajo una luz de calle, lo vi mejor. La ropa estaba desgarrada justo en el abdomen y tenía un agujero del tamaño de un puño, como si algo lo hubiera atravesado de frente hacia atrás. No entendía cómo seguía consciente. O cómo seguía vivo. Le pregunté con un temblor que no pude ocultar si necesitaba que lo llevara a un hospital. Su cabeza giró hacia mí, no en un movimiento normal, sino en un giro lento, casi mecánico, hasta que su rostro quedó completamente alineado con el mío a través del retrovisor. Con una voz rasposa dijo: no. Ya no viví para eso. Se me fue la sangre al suelo. ¿Qué quería decir con ya no viví para eso? Aceleré, queriendo llegar a un lugar iluminado. Pero mientras manejaba, sus manos comenzaron a moverse lentamente sobre sus piernas. No para limpiarse, no para acomodarse, sino como si buscara algo. Su mano izquierda subió a su pecho y presionó una de las heridas abiertas. Un sonido húmedo salió de ahí, como si hubiera burbujas explotando dentro de su cuerpo. Un chorro de sangre cayó al piso del taxi. Me temblaron las manos. ¿Le hicieron esto? Pregunté con la voz quebrada. Me lo hicieron, porque querían que hablara, susurró. Lo miré otra vez por el retrovisor y su rostro empezó a cambiar. Sus mejillas parecían hundirse, como si el aire escapara de adentro. Su piel se arrugó ligeramente, como si envejeciera en segundos. Los ojos se le pusieron más rojos, casi negros. Sentí que algo detrás de mí se movía y volteé un instante. Había una sombra en el asiento, una forma oscura, delgada, que se inclinaba hacia él como si le murmurara algo al oído. Parpadeé y ya no estaba. Pensé que era mi mente tratando de protegerme. Pero no lo era. Llegamos a la zona de puentes del periférico. Le pregunté cuál era. Él levantó su dedo y señaló hacia uno sin dudar. Obedecí. Cuando pasé por debajo, dijo: aquí me dejaron. Frené. Él se inclinó hacia adelante, apoyó la mano en el asiento y lentamente salió del taxi. Lo seguí con la mirada, sin atreverme a bajar. Caminó hacia un punto debajo del puente, exactamente donde la sombra de la estructura cubría el suelo. Se quedó quieto mirando el concreto. Y entonces ocurrió algo que nunca olvidaré: su cuerpo comenzó a temblar, primero ligero, luego con fuerza, hasta que cayó de rodillas. Su cuello se abrió aún más y vi algo salir, un pedazo de carne rojiza que cayó al suelo con un sonido húmedo. Luego sus costillas comenzaron a moverse bajo la piel, elevándose como si algo empujara desde adentro. Su torso se expandió, se contrajo, y luego, algo salió expulsado por la herida del abdomen: sangre, coágulos, pedazos de tejido que cayeron al pavimento en una forma grotesca. El hombre gritó. Un grito de alguien que revive su muerte. Caminé hacia él sin querer, tratando de entender lo que pasaba. Pero un segundo antes de llegar, la sombra volvió a aparecer detrás de él. Esta vez la vi claramente. Era una figura humanoide negra, larga, sin rostro. Extendió un brazo que no tenía forma de brazo y lo colocó sobre su espalda. El hombre se inclinó más. La sombra no lo atacaba. Lo estaba ayudando, o guiando. Con su último aliento, el hombre dijo: solo quería que encontraran lo que quedó de mí. Ahí lo entendí todo. Miré al suelo y vi huesos. Huesos verdaderos, reales, entre el concreto. Viejos. Fracturados. Algunos aún tenían restos secos pegados. Ese hombre no había buscado un taxi. Me había usado para regresar al sitio exacto donde murió.
Estaba repitiendo su muerte, tratando de mostrar su lugar final. Seguramente fue torturado, arrojado y abandonado ahí. Me acerqué a los restos. Llamé a las autoridades. Les dije que había visto algo sospechoso. Ellos encontraron un cuerpo enterrado, con señales claras de tortura. El reporte decía que había desaparecido 3 semanas antes. Esa noche entendí algo que ningún conductor quiere saber. A veces no cargas pasajeros. A veces cargas el último deseo de un muerto. Hola canal, mi nombre es Rafael y esta es mi historia. Manejo taxi desde hace casi 12 años y jamás pensé que un viaje aparentemente inocente pudiera convertirse en la noche más enferma y terrorífica que me ha tocado vivir. Eran casi las 11 de la noche cuando recibí una alerta de la aplicación, un viaje desde una colonia muy tranquila, una zona donde normalmente solo recojo trabajadores que salen tarde o familias que fueron a cenar. Cuando llegué al punto, vi a un niño parado en la banqueta, no tendría más de 9 o 10 años. Estaba descalzo, con una playera sucia empapada de algo oscuro que supuse era lodo. Tenía la mirada clavada en el suelo, los brazos caídos y una respiración que me pareció demasiado pesada para alguien de su edad. Miré alrededor buscando a sus padres, pero no había nadie. Ni un adulto. Ni un auto. Nada. El niño abrió la puerta trasera y subió sin decir una sola palabra. Cerró suavemente y se sentó exactamente detrás de mí. Le pregunté a dónde quería ir. Tardó varios segundos en responder, como si no entendiera la pregunta, hasta que dijo, a la escuela vieja, llévame ahí. No conocía ninguna escuela vieja, pero por la zona supuse que se refería a una primaria abandonada que había sido clausurada hacía años. Sentí algo incómodo en la voz del niño, hablaba como si le faltara aire o como si le costara mover la boca. Lo dejé pasar y arranqué. Apenas avanzamos unos metros, un olor fuerte llenó la cabina. No era lodo. Era un olor metálico, denso, como sangre mezclada con agua estancada. El niño no decía nada. No se movía. No respiraba normal. Lo vi por el retrovisor y casi freno de golpe, tenía las rodillas raspadas hasta el hueso, literalmente hasta ver fragmentos blancos entre la carne. Su abdomen tenía marcas largas, profundas, como si hubiera sido arrastrado por una superficie áspera mientras aún estaba vivo. Y en su cuello había un surco oscuro, delgado, como una línea morada que cruzaba de lado a lado. Una marca que parecía hecho por un lazo muy apretado. Quise preguntarle si estaba herido, pero antes de emitir palabra, él dijo despacio, no, no me duele, ya no. Su voz no sonaba a voz infantil. Sonaba apagada, hueca, como si saliera desde un lugar muy profundo del cuerpo. Tragué saliva. Aceleré un poco para terminar el viaje más rápido. Pero él agregó algo que me paralizó, es que queda una parte de mí allá. No entendí. Pensé que tal vez había tenido un accidente, que estaba en shock. Pero entonces el niño levantó la cara. Y lo que vi, todavía me persigue. Su ojo derecho no estaba completo. Tenía la cuenca hundida y de dentro salía un hilo de sangre seca. El otro ojo estaba abierto de más, como si algo lo hubiera jalado desde dentro. Su labio inferior estaba partido por la mitad, y cuando habló pude ver dientes rotos, algunos faltando. Y su voz, más ronca esta vez, dijo, tengo que volver. Algo en mi pecho se apretó. Ya no quería seguir ese viaje. Pero estábamos en un tramo sin retorno. Justo entonces escuché un golpe en la cajuela. Un golpe seco, como si algo hubiera caído desde arriba. Me asusté. Miré por los espejos, pero no había nada visible. Luego escuché otro golpe, esta vez más fuerte. Me tensé. El niño soltó un susurro que heló mi sangre, él viene, todavía quiere llevarme. Aceleré, pero el golpe volvió, ahora 3 veces seguidas. Pasamos por una zona muy oscura y justamente ahí algo golpeó el parabrisas desde afuera. No lo vi bien, pero distinguí una silueta delgada, casi humana, arrastrándose sobre el cofre del taxi. Rasguños largos descendieron por el vidrio como si unos dedos huesudos estuvieran deslizando uñas largas sobre él. Luego la sombra se movió hacia mi lado.
Sentí un roce helado en la puerta. El niño respiraba rápido, casi con pánico. Para cuando doblé hacia el rumbo de la escuela abandonada, la sombra había desaparecido. Pero el niño comenzó a temblar. No temblaba de frío. Temblaba como si estuviera recordando su muerte. Llegamos al portón de la primaria vieja, oxidado, deformado, cubierto de grafiti. El niño señaló una esquina sin levantar la vista. Ahí, dijo. Ahí me quedé. No entendí hasta que bajé un poco la ventana para ver mejor. Y entonces lo escuché. Un gemido bajo, como si alguien respirara con dificultad desde dentro del terreno de la escuela. Me bajé del taxi, sin querer hacerlo, guiado por algo que me empujaba a enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. El niño bajó solo, sin usar las manos para apoyarse, como si no sintiera su cuerpo. Caminó hacia el portón y lo atravesó, literalmente lo atravesó. Mi corazón se detuvo un segundo. Lo seguí por un hueco a un costado. En cuanto puse un pie dentro, el aire se volvió más frío. Avancé despacio, alumbrando con la luz del celular. El niño estaba de pie frente a un pozo de desagüe viejo, uno que alguna vez había estado tapado pero ahora estaba abierto. Sus pies descalzos estaban manchados de sangre fresca. Vi la reja oxidada rota y comprendí de inmediato lo que había pasado. El niño cayó ahí. No por accidente. Había señales claras de forcejeo alrededor. El niño murmuró, yo me quedé aquí, pero él no me dejó salir, y entonces señaló el interior del pozo. Alumbré. Y lo vi. Un cuerpo pequeño. El suyo. Con las piernas dobladas, el cuello torcido y la piel marcada por golpes, arrastres y un surco claro alrededor del cuello. Me quedé sin aliento. De pronto sentí un movimiento detrás. Una figura delgada y encorvada salió detrás de un muro, caminando rápido hacia nosotros. Era un hombre. Alto. Muy delgado. Con la ropa rasgada. El rostro hundido, con ojos completamente negros. Tenía ambos brazos cubiertos de sangre seca. Parecía un animal a punto de atacar. Avanzó directo hacia el niño. Y el niño, con voz que no parecía de él, gritó, no dejes que me lleve otra vez. El hombre corrió hacia el pozo, listo para lanzarse sobre él. Instintivamente lo empujé. Cuando mi mano tocó su cuerpo, sentí algo imposible, estaba helado, duro, como si ya estuviera muerto. El hombre chocó contra el borde del pozo y cayó dentro. Un sonido seco y húmedo marcó el impacto final. Miré hacia abajo y lo vi completamente abierto, como si se hubiera partido en varios ángulos. Y mientras se hundía, la sombra que lo rodeaba se evaporó. El niño me miró por última vez. Esta vez con ambos ojos intactos. Sin heridas. Sin marcas. Sonrió levemente. Gracias, ya puedo salir. Su figura se volvió transparente. Después, polvo. Después, nada. La policía encontró el cuerpo del hombre días después, un indigente que usaba la escuela abandonada para dormir. Había rastros de golpes viejos en su ropa. Y en el pozo, encontraron señales de un niño reportado desaparecido 2 meses antes. Fue asesinato. Confirmado. Él cayó, porque lo aventaron. Ahora manejo solo en zonas iluminadas. Porque aprendí que a veces los niños que piden un viaje no quieren ir a casa. Quieren encontrar el lugar donde murieron. Hola canal, mi nombre es Andrés y esta es mi historia. Llevo más de 15 años manejando taxi de noche, y aunque ya estoy acostumbrado a ver borrachos tirados, peleas afuera de bares y gente que no debería estar en la calle, nada me preparó para la mujer que subió a mi carro dejando un rastro de sangre como si viniera escapando del mismísimo infierno. Esa noche yo estaba estacionado afuera de un Oxxo, esperando que saliera cualquier pasaje decente. Eran casi las 12 cuando escuché un ruido en la puerta trasera del taxi, como si alguien hubiera intentado abrirla con desesperación. Cuando volví a ver, una mujer delgada, temblando, con el cabello desordenado y las manos ensangrentadas, se subió sin decir una palabra. Su ropa estaba empapada de sangre, y lo peor, no era suya. Tenía una camiseta blanca completamente teñida en rojo,
pero sus heridas eran superficiales, apenas unos rasguños. Las manchas eran demasiado grandes, demasiado densas, como si hubiera estado encima de un charco humano. Le pregunté qué había pasado, pero no respondía. Tenía la mirada perdida, las pupilas dilatadas y la respiración entrecortada. Cuando intenté insistir, sus manos comenzaron a temblar más y dijo, «Solo, maneja». Su voz era tan débil que parecía que su garganta estaba lastimada. Arranqué y tomé la avenida principal. Ella se acurrucó en el asiento como si temiera que alguien pudiera verla desde afuera. Yo estaba por llamar a emergencias cuando dijo algo que me hizo congelarme, «Si llamas, vendrá por mí». Le pregunté quién. Ella no contestó de inmediato. Cerró los ojos, soltó una lágrima espesa, y dijo, «Él, el que no me dejó salir». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté verla por el retrovisor y entonces noté un detalle que me heló. Tenía marcas claras en ambas muñecas, marcas profundas, redondas, como si la hubieran amarrado con un cable o una cuerda muy apretada. No eran recientes, tenían un tono morado oscuro, como si llevaran días. Le dije que la llevaría a un hospital, pero ella negó con la cabeza y murmuró, «No voy a llegar viva, si él sube primero». En ese momento escuché algo golpear el techo del taxi. No fue un objeto. Fue como si alguien se hubiera dejado caer encima. El golpe hizo temblar la lámina. Frené de golpe, pero el sonido continuó, pasos lentos, arrastrados, moviéndose de un costado al otro. La mujer comenzó a sollozar y a repetirse a sí misma, «No otra vez, no otra vez, por favor no». El techo se hundió ligeramente, como si una mano enorme lo presionara desde arriba. Miré por el parabrisas y pude ver una silueta oscura moviéndose encima del taxi. Era humanoide, pero deforme. Tenía los brazos demasiado largos y el torso inclinado hacia adelante como si sus huesos estuvieran rotos. La mujer gritó cuando la silueta golpeó justo arriba de ella. El taxi entero se sacudió. Aceleré aterrorizado, tratando de sacudir a lo que fuera que estuviera encima. Pero no funcionó. La cosa se aferraba al techo con uñas que sonaban como ganchos metálicos raspando la lámina. Sentí un tirón brusco hacia atrás, como si alguien estuviera frenando el taxi desde afuera. Mi cuerpo se inclinó hacia adelante. Todo pasó muy rápido. La mujer gritó, «No lo dejes entrar». Y en ese mismo instante la silueta se dejó caer frente al parabrisas. Su rostro pegó directamente contra el vidrio y pude verlo bien, era un hombre joven, con el cráneo parcialmente hundido y un lado de la cara completamente arrancado, como si lo hubieran arrastrado por el pavimento. Su ojo izquierdo estaba desprendido y apenas colgaba por un nervio. Tenía dientes rotos, algunos faltantes, y la mandíbula le temblaba como si aún intentara hablar. Con cada golpe que daba al parabrisas, un chorro de sangre caía por las ranuras. La mujer detrás de mí gritaba su nombre una y otra vez. Lo conocía. Y él estaba muerto. El hombre golpeó el parabrisas con tanto fuerza que comenzaron a hacerse grietas. Volteé hacia la mujer y ella estaba retraída en la esquina, con las manos sobre la cara, llorando. Le pregunté qué había pasado, y ella, entre sollozos, dijo, «Yo traté de escapar, pero él no me dejó, él se volvió loco, me llevó al canal. Quiso ahogarme, lo empujé, lo golpeé, y él murió». Su voz se quebró. «Pero sigue viniendo a buscarme». Intenté manejar hacia donde hubiera más luz, pero el hombre muerto se aferró al parabrisas, arrastrándose hacia la ventana de mi lado. Su brazo se metió por una rendija y sus dedos sangrantes me rozaron el cuello. Sentí su mano helada y estuve a punto de perder el control del taxi. La mujer gritó a todo pulmón. Giré bruscamente hacia la avenida que lleva al canal de desagüe. El hombre golpeó el vidrio una última vez, hasta que cayó al pavimento rodando como una masa amorfa, deshaciéndose en pedazos. Aceleré sin parar hasta que llegamos al canal. La mujer saltó del taxi incluso antes de que me detuviera por completo. Caminó hacia la orilla del agua y se quedó inmóvil, como si escuchara algo. Luego volteó y me dijo, «Él murió aquí, yo lo dejé aquí, pero no se fue». De pronto, el agua comenzó a moverse. No como olas. Como si algo se elevara desde el fondo.
Una burbuja grande estalló. Luego otra. Y otra. La mujer retrocedió llorando. Una figura oscura salió del agua. Era él, otra vez él, pero ahora cubierto de algas, con los huesos expuestos y los ojos vacíos. Caminó hacia ella dejando un rastro oscuro y espeso. Ella gritó, «Perdóname, no quería matarte», y esa cosa se detuvo. Luego levantó el rostro hacia mí. Su boca se abrió, dejando ver la lengua a medio arrancar. Señaló hacia el fondo del canal, y por primera vez entendí lo que realmente quería, que recuperaran su cuerpo completo. Que encontraran su cadáver, el verdadero, el que estaba atrapado allá abajo. Llamé a las autoridades, y aunque dudaron, terminaron drenando parte del canal en los días siguientes. Encontraron restos humanos. Pertenecían al hombre. Su muerte fue clasificada como homicidio, pero no tenían sospechosos. Yo jamás dije nada. No porque quisiera protegerla, sino porque nadie creería lo que vi. Desde esa noche entendí que algunos muertos no regresan para vengarse. Regresan porque algo de ellos sigue flotando, esperando ser encontrado. Hola canal, mi nombre es Luis y esta es mi historia. Soy taxista desde hace casi 9 años, y aunque ya me acostumbré a ver cosas que la mayoría ni creería, jamás pensé que iba a tener que enfrentarme con un pasajero que simplemente no tenía rostro. Y lo peor de todo es que esa cosa no estaba buscando un viaje. Estaba buscando a alguien. O algo. Esa madrugada yo estaba cerca de una avenida donde suelen pedirme servicio después de que los bares cierran. Iba ya cansado, pensando en terminar el turno, cuando de pronto la aplicación vibró, un viaje desde la banqueta de un restaurante que ya tenía las luces apagadas. No había nadie a la vista. Pero sabía que a veces los clientes se ocultan entre los postes para no llamar la atención. Me acerqué despacio, con las intermitentes puestas. Ahí fue cuando escuché un golpecito muy seco en la ventana trasera. Fue tan exacto que pareció que alguien estuviera tratando de imitar cómo suenan unos nudillos humanos sin haberlo hecho nunca antes. Volteé. Y cuando lo vi, la garganta se me cerró. Un hombre alto, delgado, vestido con camisa negra, pantalones formales y zapatos cubiertos de algo espeso. La ropa estaba manchada de sangre oscura que parecía ya seca. Pero lo peor era su cabeza, donde deberían estar sus ojos, nariz y boca, solo había piel. Piel lisa, estirada, tensa. Como si alguien hubiera arrancado un rostro y lo hubiera pegado encima del suyo, cosido con torpeza. Había líneas gruesas de sutura alrededor del borde superior, algunas abiertas, dejando salir sangre. Y aún con todo eso, yo sentía que me estaba mirando directamente. El hombre no habló. Ni respiró fuerte. Solo levantó una mano y señaló la puerta, como diciendo abre. No supe por qué, pero sentí el impulso enfermo de obedecer. Tal vez fue el shock, o el miedo paralizante, pero abrí la puerta. Él subió con movimientos lentos, casi rígidos, y se acomodó en el asiento trasero. Al sentarse, dejó un sonido húmedo, como si algo dentro de su ropa se hubiera aplastado. Un olor brutal inundó la cabina de inmediato. No era solo sangre. Era carne vieja, humedad y ese aroma horrible de hierro con descomposición. Le pregunté, ¿a dónde lo llevo? Él no contestó. Solo metió la mano en su bolsa y sacó un papel arrugado, lo estiró con movimientos casi ceremoniales y lo pegó contra el respaldo de mi asiento. Era una dirección escrita a mano, pero no decía calle ni número de casa. Solo decía, terreno 23, atrás de la fábrica abandonada. Tragué saliva. No había razón para ir a un lugar así a esa hora. Pero él se inclinó un poco hacia adelante, dejando que su rostro sin facciones quedara más cerca del retrovisor. Sabía que no podía negarme. Así que arranqué. Después de unos pocos metros escuché un sonido extraño, su respiración. No era normal. Era como un burbujeo profundo en el pecho, como si tuviera agua y sangre mezclándose dentro. Esa piel extraña que tenía pegada al cráneo se movía ligeramente con cada respiración, como si debajo hubiera algo más grande tratando de salir. Mientras seguía manejando, vi que levantó un objeto envuelto en una tela oscura.
Lo protegía con ambas manos, como si fuera algo delicado. Y entonces la tela cayó al piso. Cuando la vi, casi vomito. Era una cabeza humana, sin piel, con los músculos expuestos, los ojos abiertos, completamente sin rostro. Tenía coágulos negros pegados al cráneo y restos de cabello en algunos puntos. Sus dientes sobresalían desnudos porque no había labios que los cubrieran. Y ahí entendí algo imposible: la piel que el pasajero llevaba puesta era la piel de esa cabeza. Sentí un mareo. Intenté detener el taxi. Le dije con voz temblorosa que no podía continuar. Fue entonces cuando él reaccionó por primera vez, golpeó con el puño el respaldo, hundiéndolo. Las costuras del asiento crujieron. Escuché cómo su respiración se aceleró y su piel empezó a deslizarse milimétricamente hacia abajo, como si estuviera a punto de desprenderse por completo. Aceleré sin pensarlo. El camino hacia la fábrica abandonada estaba casi vacío, pero a cada minuto que pasaba, la presencia de ese hombre se volvía más pesada. En un momento empezó a moverse más, girando la cabeza hacia la ventana, como si escuchara voces afuera. Luego, lentamente, levantó una mano y empezó a rascar la piel de su rostro. Al principio solo la empujaba, pero después empezó a pegarse las uñas en la piel como si quisiera arrancársela. Lo hacía sin prisa, sin dolor, moviendo la piel ajena sobre la propia. Vi una burbuja de sangre salir de donde debería estar su nariz. No tenía orificios. Era solo piel que temblaba. Y de pronto, un chorro pequeño de sangre salió directo a la ventana. Apreté el volante. Finalmente llegamos al lote baldío detrás de la fábrica. Era un terreno lleno de montículos de tierra. Algunos parecían removidos recientemente. El hombre abrió la puerta y bajó arrastrando los pies. Llevaba la cabeza envuelta en la tela. Caminaba como alguien que no sabe usar su propio cuerpo. Lo seguí con la mirada, incapaz de moverme. Se dirigió a uno de los montículos y dejó la cabeza sobre él. Luego cayó de rodillas. Y ahí lo escuché hablar por primera vez. Su voz era una mezcla de aire escapando por una garganta rota, un murmullo húmedo y un lamento animal: yo necesito volver. Mi piel se erizó. Entendí que no quería regresar a casa, ni al mundo. Quería regresar a su cuerpo. Y entonces todo empeoró. Algo empezó a moverse debajo de la tierra. Primero como vibración. Luego como respiración. Y de pronto, un brazo salió de la tierra. Un brazo humano, hinchado, morado, cubierto de gusanos. Luego otro brazo. Luego un torso atrofiado. Era el cuerpo al que pertenecía la cabeza. El cadáver entero emergió como si una fuerza invisible lo empujara desde abajo. El hombre sin rostro se levantó y se inclinó hacia el cadáver. Sus movimientos eran desesperados. Con manos temblorosas, intentó pegarse a él, metiendo los dedos en la tierra. Y entonces un sonido desgarrador llenó el terreno. Un ruido seco, húmedo, como si la carne se estirara demasiado. Su piel comenzó a desprenderse. La piel que llevaba puesta se resbaló por completo, cayendo al suelo como un trozo de cuero mojado. Bajo ella, había algo distinto. Carne cruda. Mandíbula partida. Ojos hundidos. Un rostro destruido, tomado por la descomposición. El hombre cayó hacia adelante, tratando de unirse a su cadáver original. Fue entonces cuando una sombra gigantesca se levantó detrás de ambos. Una figura alta, vacía, con brazos interminables. Se inclinó sobre los dos cuerpos. No atacó. No devoró. Solo los envolvió, como si sellara un ciclo. La tierra se abrió apenas unos centímetros. Los cuerpos comenzaron a desmoronarse como ceniza húmeda. Y cuando la sombra los abrazó por completo, desaparecieron. Ni polvo quedó. Me quedé ahí sentado, sin entender nada. Cuando la policía llegó después de mi reporte falso de movimiento extraño, encontraron restos óseos en una fosa clandestina. Restos que pertenecían a un hombre reportado desaparecido, uno que había sido mutilado en varias partes. Su cabeza fue hallada lejos de su cuerpo. Su rostro había sido arrancado. Desde esa noche entendí que algunos muertos no buscan vengarse.
buscan completarse. A cualquier costo. Hola canal, mi nombre es Federico y esta es mi historia. Llevo más de 10 años manejando taxi de noche, y en ese tiempo he visto borrachos desmayados, parejas peleando, enfermos graves y hasta delincuentes escapando de no sé qué. Pero nada, absolutamente nada, se acerca al horror que viví la madrugada en que un pasajero apareció dentro del carro sin que yo me detuviera, sin que se abrieran puertas y sin que hubiera forma lógica de que estuviera ahí. Eran casi las 2 de la mañana. Yo iba por una avenida casi vacía, una de esas donde el silencio hace que el motor parezca más fuerte. De pronto, sentí un cambio en el aire del taxi, como si alguien hubiera exhalado muy cerca de mi nuca. Miré por el retrovisor y casi me voy de lado. En el asiento trasero, sentado en medio, había un hombre que no estaba ahí un segundo antes. Su aparición fue tan abrupta que sentí que mi corazón se detuvo. Frené tan de golpe que el cinturón me enterró el pecho. El hombre estaba inclinado hacia adelante, con los brazos colgando a los costados. Tenía una camisa blanca empapada en sangre seca y fresca a la vez, como si hubiera muerto hace poco pero a la vez se siguiera desangrando. Y su pecho tenía un agujero descomunal, perfectamente redondo, justo donde debería estar el corazón. Podía ver dentro. Podía ver la cavidad vacía. Entre las costillas había coágulos negros que parecían moverse con cada pequeño temblor de su cuerpo. Su cabeza estaba ladeada, y lo único que lo mantenía erguido era una rigidez antinatural en la columna. Y entonces abrió los ojos. Eran blancos, completamente blancos, sin pupila. Pero aún así, me vio. Me quedé sin aire. No podía hablar. No podía mover las manos del volante. Él levantó lentamente la cabeza, como si sus músculos estuvieran podridos, y con una voz que parecía salir de un hueco profundo, no de su garganta, dijo: «Llévame, a donde quedé». Mi piel se erizó de inmediato. Le pregunté, con voz temblorosa, a dónde quería que lo llevara. Él no me respondió directamente. Se movió hacia un lado, haciendo un sonido nauseabundo, como huesos raspando metal. Su pecho se hundió un poco más, y un hilo de sangre líquida comenzó a resbalarle por el abdomen. «A donde me dejaron tirado», susurró, con un tono que me heló. Intenté pensar. Intenté entender. Pero de pronto, algo peor ocurrió. Desde dentro del agujero de su pecho, algo comenzó a moverse. Una mano. Una mano pequeña. De niño. Los dedos sobresalieron entre las costillas, intentando salir. No era parte de él. Era otra mano. Como si un niño hubiera quedado aplastado dentro de su cuerpo. Como si una segunda víctima estuviera buscando aire. La mano arañó por dentro la cavidad, dejando marcas sangrientas en las costillas expuestas. «Ayúdalo», dijo el hombre, sin mover la boca, como si la voz saliera desde el agujero mismo. Aceleré sin pensar, tratando de llegar a un sitio iluminado, pero el ambiente dentro del taxi empezó a deformarse. Sentí un peso sobre el techo. Luego otro. Luego un arrastre, como si varios cuerpos estuvieran caminando encima del auto. Miré por el parabrisas, y vi sombras. Siluetas humanas con extremidades demasiado largas, golpeando el techo con fuerza. Una de ellas bajó por el vidrio frontal y lo golpeó tan fuerte que el parabrisas se cuarteó. Las sombras empezaron a rodear el taxi. Golpeaban, arañaban, se arrastraban por las puertas. Una de ellas metió una mano, si es que era una mano, por la rendija de la ventana, una mano hecha de humo, pero con uñas reales al final. Intentó llegar al hombre del asiento trasero. El hombre reaccionó como si sintiera dolor. Se inclinó hacia adelante, gimiendo como si le estuvieran clavando algo en el alma. Sus ojos blancos comenzaron a llenarse de sangre. Y dijo: «No los dejes entrar». Apreté el acelerador con tanta fuerza que casi reventé el motor. Las sombras se aferraron al taxi. Una de ellas se subió al techo. Otra golpeaba mi ventana. Otra golpeaba la cajuela dejando marcas de garras reales. Escuché un gruñido que no pertenecía a un humano. El hombre detrás de mí comenzó a convulsionarse. El agujero de su pecho se abrió más.
La mano del niño se agitó desesperadamente, como pidiendo auxilio. Sangre fresca brotó del borde. Entonces él gritó. Más adelante. Ahí. Ahí quedé. Tomé el camino que él señalaba con movimientos temblorosos de la cabeza. Las sombras seguían golpeando el taxi mientras lo perseguían. Una se arrastró por el costado y pegó su rostro sin forma al vidrio. Se veían dientes. Dientes como si estuvieran flotando dentro de un agujero negro. El hombre comenzó a llorar sangre. Fue un camión, susurró. No lo vi venir. Me arrastró. Me abrió el pecho, a mí y a mi hijo. Sentí un nudo en la garganta. La mano del niño no era una alucinación. Era real. El niño había quedado atrapado entre el hombre y el vehículo, aplastado dentro de él. Finalmente frené frente a un callejón oscuro lleno de botes oxidados. El hombre levantó la cabeza. Aquí, dijo. Aquí quedó nuestro cuerpo. Se dejó caer hacia adelante y rodó hacia afuera del taxi como si no pesara nada. Arrastró su cuerpo hasta un espacio entre dos contenedores, donde el cemento estaba manchado, con sangre que no era reciente. Las sombras aparecieron detrás de él, rodeándolo. Pero esta vez no atacaron. Lo esperaban. Parecían custodiarlo. Él se dejó caer sobre la mancha exacta. Su pecho se abrió más, hasta que la mano del niño salió completa. Lo vi. Lo vi con claridad. Un brazo pequeño, huesudo, ensangrentado. Entonces el hombre dijo con voz quebrada. Solo quería que alguien nos encontrara. El cadáver comenzó a deshacerse como polvo húmedo. La mano del niño se hundió en la tierra. Y las sombras, una por una, se inclinaron sobre el cuerpo y desaparecieron dentro del mismo punto donde él se desvaneció. El callejón quedó vacío. Llamé a la policía. Fingí haber visto algo sospechoso. Días después encontraron restos humanos de dos personas, un hombre y un niño. Sus cuerpos estaban mezclados, aplastados, fragmentados. La investigación determinó que un vehículo de carga los embistió y los arrastró más de 20 metros antes de dejarlos ahí. Nunca hubo un reporte de testigos. Nadie vio nada. Hasta esa noche. Y desde ese día aprendí que algunos muertos no regresan para asustar. Regresan porque jamás fueron encontrados. Hola canal, mi nombre es Efraín y esta es mi historia. A veces me preguntan por qué dejé de manejar taxi de noche, y aunque siempre invento excusas, la verdad es que nunca pude volver a sentarme frente al volante sin recordar lo que viví aquella madrugada. Una noche que empezó como cualquier otra, pero terminó convirtiéndose en la experiencia más desagradable, perturbadora y aterradora de toda mi vida. Una noche en la que recogí a un pasajero que literalmente se estaba descomponiendo frente a mis ojos. Era poco después de la 1:40 cuando dejé a un cliente en un motel de paso. Estaba a punto de cerrar la aplicación para irme a casa cuando me entró un viaje marcado como urgente. La ubicación era un tramo de camino que jamás había tenido solicitudes, una calle sin luz, con un solo poste funcionando y una bodega abandonada cerca. No me gustó nada el punto, pero como a veces los operadores hacen pruebas del sistema, pensé que quizá era una validación automática. Llegué despacio, con las luces altas, mirando alrededor. No había nadie. Ni una sombra. Ni un perro. Nada. Ya estaba deslizando para cancelar cuando escuché un ruido detrás del taxi, un golpe húmedo, como si algo hubiera caído de una altura considerable. Me giré con rapidez, pensando que a lo mejor alguien se había caído o estaba lesionado. Entonces lo vi. Un hombre arrastrándose hacia el auto, usando solo un brazo, dejando detrás de él un rastro oscuro, espeso, que brillaba bajo la poca luz del poste. Su ropa estaba completamente empapada en sangre. Su cara parecía colapsada hacia un lado, como si el hueso del pómulo estuviera pulverizado. Y lo que más me aterrorizó fue su abdomen. Tenía una apertura grande, irregular, no un corte limpio, sino una apertura cruda, con tejido expuesto que respiraba con cada movimiento. Me quedé paralizado varios segundos mientras él estiraba un brazo tembloroso hacia la puerta trasera del taxi. No caminaba. No se incorporaba.
Solo se arrastraba con una determinación enfermiza. Sus dedos golpearon la manija. La jaló. Y aunque su fuerza se veía mínima, logró abrir la puerta. Subió como pudo, cayendo casi de cabeza sobre el asiento, dejando un charco que comenzó a extenderse por toda la tapicería. No dijo palabra. Solo respiraba como si estuviera tragando aire a la fuerza. Traté de activar el seguro de niño para evitar que se cayera del asiento, pero mis manos temblaban tanto que no atinaba. Cuando le pregunté si necesitaba ayuda, apenas levantó la cabeza. Sus labios estaban partidos, casi desprendidos. Su ojo derecho estaba cerrado por la hinchazón. Y el izquierdo solo tenía una pupila dilatada rodeada de venas reventadas. Era un ojo que ya no parecía vivo, pero aún así me miró. Entonces, con una voz rasposa, salida desde lo profundo de su garganta, dijo, «Llévame a donde empezó, por favor». No sabía si estaba agonizando o delirando. Pero algo en su tono me hizo entender que no estaba pidiéndome un favor, estaba implorando. Arranqué despacio, todavía en shock, avanzando hacia la calle principal. En el retrovisor veía cómo su cuerpo se hundía un poco más en el asiento, como si la columna ya no lo sostuviera bien. Sus piernas se movían de forma espasmódica, sin control. Y en cada movimiento, de la apertura de su abdomen se asomaba algo que no quería ver. Era un bulto pequeño, oscuro, que se contraía. Apenas habíamos avanzado un par de cuadras cuando ocurrió lo primero verdaderamente imposible. Algo golpeó el techo. No fue un golpe aislado. Fueron 2. Luego 3. Como si alguien estuviera caminando encima del taxi. Miré hacia arriba, esperando que fuera la rama de un árbol o algún animal, pero la calle estaba completamente despejada. El pasajero reaccionó con un gemido profundo, uno que no sonó como un dolor físico normal. Sonó como si algo dentro de él reaccionara al mismo tiempo. Un líquido espeso empezó a escurrir por su cuello. Pensé que era sangre, pero tenía un color más oscuro, casi negro. Me quise detener, pero él golpeó con su mano el respaldo. Su fuerza, a pesar de lo deteriorado que estaba, fue suficiente para hacerme gritar. «No pares, no todavía», dijo con una voz que ya sonaba más como un susurro que como habla humana. «Si paras, me alcanzan». Aceleré un poco, y en cuanto lo hice, algo cayó justo frente al parabrisas, una figura humana. No sé cómo llegó ahí. No escuché, no vi nada. Solo cayó como si alguien la hubiera dejado caer desde el cielo. Se estrelló contra el vidrio con la cara. Esa cara estaba aplastada, como si un auto la hubiera pasado encima. La mandíbula colgaba hacia un lado. Y sus ojos, hundidos, se abrieron de golpe, dejando salir un torrente de sangre que se esparció en todo el cristal. No era un hombre vivo. No podía serlo. Pero se aferró con uñas rotas al parabrisas, raspándolo, intentando entrar. El pasajero detrás de mí comenzó a convulsionarse con tanta violencia que escuché como las costillas tronaban dentro de su cuerpo. Su abdomen se abrió un poco más, dejando ver tejido rosado mezclado con coágulos negros. Y lo que salió de ahí me dejó sin palabras. Una mano pequeña, de niño, delgada, ensangrentada, que se movía como si intentara alcanzar la luz. Al mismo tiempo, la figura del parabrisas abrió la boca y emitió un sonido que no parecía humano, un lamento mezclado con aire forzado. No sé cómo no choqué. Mi única reacción fue acelerar sin mirar atrás. La figura cayó del cofre y el taxi le pasó por encima. Pude sentir cómo su cuerpo se despedazó bajo las llantas. Pero ni así paré. El pasajero sangraba más, pero no gritaba. Solo murmuraba. falta poco, ahí me dejaron. Y cada vez que decía ahí, una sombra se deslizaba por el exterior del taxi, figuras humanas sin forma definida que aparecían de una esquina a otra del camino. No caminaban. No corrían. Solo estaban ahí, esperando. Después de varios minutos que se sintieron eternos, el pasajero levantó un dedo y señaló un viejo complejo industrial abandonado. Entré por un acceso de tierra. El taxi brincó 2 veces por baches hondos. El hombre detrás empezó a toser trozos gruesos de sangre, como si estuviera expulsando lo que quedaba de él.
Me dijo, aquí empezó todo, y comenzó a arrastrarse fuera del taxi. Lo seguí, aunque no quería. Se movió hasta un punto en el concreto donde había una mancha vieja, circular, de un color marrón oscuro. Se acostó encima, con una expresión extrañamente tranquila. Y entonces empezó a hundirse. No físicamente, su piel empezó a desprenderse de él. Cada respiración lo hacía perder más masa, como si su cuerpo hubiera llegado al límite de su resistencia. Las sombras que nos habían seguido aparecieron alrededor, formando un círculo. Una de ellas, la más alta, la más definida, se inclinó sobre él y señaló el centro de su pecho. Y en ese momento salió algo más de su abdomen, un pequeño zapato de niño, pegado a un hueso diminuto. El coche nos empujó a los dos. Yo pensé que iba a vivir, dijo, con sus últimas palabras humanas. Su cuerpo se desmoronó en polvo húmedo, como si se derritiera. Las sombras se desvanecieron apenas tocó el suelo. Y donde él estaba, solo quedó un charco oscuro que se evaporó en cuestión de segundos. Días después, tras mi reporte de movimientos sospechosos, encontraron dos cuerpos, un hombre con señales de tortura y un niño que murió aplastado junto a él. Los habían abandonado exactamente donde mi pasajero se reclinó para morir otra vez. Desde esa noche entendí que la muerte no es el final para todos. Algunos regresan no para asustar, sino para ser encontrados. Esto ha sido todo por hoy canal, gracias por llegar hasta aquí. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora a nuestro correo electrónico para publicarla en un capítulo de nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.